A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Bueno, hoy tenemos una visita muy especial. Estamos hoy con la ingeniera Carla de la Cruz. Ella es subdirectora de estructuración de la ANADIE. Y vamos a la ANADIE, que es la Agencia Nacional de Alianzas Públicas Privadas. Así, pero al Buenísimo. desarrollo de infraestructura y Económico. economía. Bueno, que tiene que ver justamente con las alianzas públicas privadas y vamos a platicar acerca de este estudio que diera a conocer pues la Nadia con COICA, que es la cooperación coreana, donde nos hacía notar que hay solución para el tráfico. Y yo creo que esa es la- ¿cómo es? La vieja nueva noticia. El agua azucarada. El agua azucarada. Sí, hay formas de solucionar esto. No sé si ya se lo contaron al alcalde. Decirle, alcalde, oiga, el señor de Metra, ¿cómo se llama? El impresentable de Metra. Bueno, pero lo dije yo, no lo dijo usted, oye, porque usted tiene que trabajar con él de vez en cuando. Entonces, bueno, pero bueno, hay soluciones. Nos dan una serie de estudios, un estudio que le costó 9 millones de quetzales o de dólares a la COICA, que es la cooperación coreana. Y bueno, cuéntanos un poco qué hay en ese estudio. Bueno, realmente ese estudio tiene 4 grandes componentes. El primero es el Plan Maestro de Movilidad. Ujú. En este Plan Maestro de Movilidad, pues tiene varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Uno es, estudian toda la parte de diagnóstico, cómo está el tema del tráfico, encuestas, origen, destino, se ven, digamos, a nivel tecnológico, cómo son los principales embudos. Pues se detecta Claro. aquello que nosotros sabemos también, ¿verdad? Que los principales problemas son los embudos que hay en la CA9, en la CA1, que entran. Ajá. La CA9, pues estamos hablando de la Roosevelt, pasando por Obelisco, luego llega para Carretera El Salvador, o sea, esa es la CA1. Sí, Y sí, la sí. CA1, la CA1, perdón. Sí, Y la no es CA9, la y la norte, CA9, y la CA9 norte-sur, es la norte-sur, que va del Aguilar Batres el Atlántico. para el Atlántico. Luego la RN5, que es la San Juan, ¿verdad? Esos son Ok. los puntos que hay mayor congestión, que la congestión se da entre las 6 y las 7 de la mañana y en la noche como a las 5 o 6 de la tarde. Esos son las horas Y pico. lo vivimos los Lo ciudadanos. vivimos los ciudadanos y Sí. que esto pues cada día pues se hace más complicado. Hay personas que vienen de Villanueva, que pues obviamente se tardan casi 3 horas para venir, ya son ciudades dormitorio. Entonces ellos lo que plantean es, después de haber visto esto, es que muchos de los flujos, digamos, no es que la gente viva en la ciudad de Guatemala, es que todos vienen a trabajar a la ciudad de Guatemala. Entonces, estos flujos que están viniendo lo que hacen es plantear 2 puntos. Uno, mejorar el sistema de transporte público masivo. Y al mejorar el Así sistema es. de transporte público masivo, ellos plantean en una primera instancia ver el tema de que ellos ven como con buenos ojos el tema del Transmetro, ¿verdad? Que es Ok. uno de los que está funcionando y lo ven cómo podría expandirse más, ¿verdad? Llevar, esa sería una primera etapa. O sea, empecemos con lo obvio, entonces, No, Silvia. pero Sí, déjala Sí, terminar, Carla, por perdón, favor. Carla, sí, sí, dale, bueno, dale. bueno, Es que es y tan obvio que es da obvio. ganas de preguntar. Es obvio. Luego, pues obviamente hay que ver, digamos, cómo, digamos, los transportes que vienen para el área, digamos, de la capital de los otros municipios, Ujú. hacen pues una conexión, ¿verdad? Se hacen centrales de transferencia y pues obviamente tener un tráfico más ordenado. Si ustedes van, no sé, miren, yo vivo digamos, Carretera El Salvador. Vienen los buses extraurbanos compitiendo. Ya no hay un Sí, transporte público masivo. claro. Claro. Entonces, ellos lo que tratan, y eso hace una congestión mayor. En lugar de hacer en la mañana antes hora y media, ahora estamos en 2 horas y media aproximadamente. Ujú. Entonces, ¿pero por qué? Porque se hacen competencias, se hacen, digamos, toda esa parte de las conexiones. Ellos detectaron todos estos puntos y vieron la necesidad de orden. O sea, ellos Ujú. lo que piden es orden y obviamente si hay, digamos, en un bus 60 personas y en un carro una persona, pues obviamente por niveles de espacio se va reduciendo. Todo esto es un tema ordenado porque la gente que pide también pide seguridad.
Por eso es- Totalmente. Entonces, primer punto, y a corto, mediano plazo, transporte público, Eso ven masivo. transporte público masivo, ellos ven ese tema. Ellos también ven un tema de institucionalidad por el tema de las autonomías municipales. Acuérdense Ok. que el tema, digamos, del tránsito, ¿verdad? Y eso también lo vivimos nosotros a veces como proyectos, porque Sí, digamos, si usted tiene que hacer un proyecto que tiene dos diferentes, digamos, municipalidades. municipalidades, tiene que ver con la jerarquía de ambas municipalidades. Entonces, ellos lo ven como un tema de orden y esto ha funcionado en muchos países europeos, ha Claro. funcionado en muchos países ¿Tú te asiáticos. acuerdas en el cruce que va para San José Pinula? Sí, que ahí convergen tres municipalidades. Ajá. Sí, la de San José Pinula, la de Fray Janes y la de Santa Catarina Pinula. O sea, para hacer un evento por allí, y me recuerdo cuando había este lugar de eventos ahí cercano, era un caos absoluto que se rebasaba hasta la ciudad. Ujú. O sea, cuando tú hablas acerca de esto, es que esta propuesta ya está. O sea, la propuesta del Distrito Metropolitano ya está. Los problemas no son solo de la ciudad. Yo no sé si tú has visto, Pablo y Carla, yo no sé si tú lo has visto, pero aquí dice, aquí termina la ciudad de Guatemala. ¿Sí? Y abajo dice, y también terminan los servicios. No, no lo has visto que dice eso. Sí, Ujú. porque hasta cambia el asfalto. Sí, Exactamente. cambia todo. O sea, es una ridiculez que no estemos, o sea, que alguien más nos tenga que venir a decir, ¿sabe qué? O sea, la carretera es una sola. O sea, empieza allá, termina en la ciudad, o al revés, empieza aquí en la ciudad y termina allá, pero es la misma gente la que va. Es que es una cosa de sentido común y de querer arreglar las cosas, Carla. Pero qué bueno que alguien más nos lo venga a decir, porque pareciera ser que si no nos lo dice alguien más, aquí adentro, cuando lo Bueno, dice alguien. justamente antes de que entraras y hablando de, primero esta parte del diagnóstico, vemos de que, a ver, muchas gracias a la cooperación coreana y por hacer este estudio, este análisis, pero uno, o sea, son temas que hasta ya parecen como de perogrullo, o sea, lo vivimos a diario, lo hemos identificado, hay mucha gente que lo ha comentado, comentaristas locales, Ujú. etcétera, hay muchos estudios, hablábamos de la cooperación japonesa, también lo ha hecho la cooperación española, el BID, ha habido tantos estudios. Y yo creo que algo que nos comentan nuestros oyentes acá en vivo es que ya hay un poco de frustración de tanto estudio y poca acción. Entonces, ¿cuáles son las acciones que sugiere este estudio y cómo están pensando implementarlo? Bueno, realmente, digamos, como ustedes dicen, aquí está, esta es una herramienta y esta es una herramienta que le va a dar algunos lineamientos. Es cierto, muchos a veces sabemos qué hay que hacer, Ujú. pero necesitamos ordenarnos. Esto nos da como una guía, nos da una hoja de ruta, qué es lo que diríamos y qué es lo que nos podría funcionar. Para implementar proyectos, ustedes necesitan lo que son la parte de los estudios técnicos, legales, financieros. Ellos nos dan alguna base para poder empezar. Esto es el primer punto para poder empezar a ver, porque si no empezamos hoy, dentro de 20 años vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces, dentro de las Bueno, acciones, así dijimos hace 20 años. dentro de las acciones que ya se Ajá. dijo en el momento que se entrega este plan, se pide conformar ya la mesa técnica para empezar a ver quién va a implementar qué proyectos, Ujú. ¿verdad? La idea no es que esto solo se quede en papel, porque el papel, pues vamos a tener 3 semanas de que nos entregaron esto y todos muy felices. Pero después sí necesitamos trabajar y trabajar en serio. Y eso fue lo que se encomendó por el presidente en ese momento, que a través del Ministerio de Comunicaciones se instale esa mesa técnica que tiene que estar conformada por el CID, ¿verdad? Que es el ente rector, por a nadie, que podría haber algunos proyectos de alianzas, no todos, porque dentro de la ley de infraestructura vial prioritaria quedaron que las circunvalaciones las iba a hacer la DIP, pero nosotros podemos hacer radiales. Esas radiales también le van a dar un nivel de fluidez al tráfico. Que Claro. también iba a estar el Ministerio de Finanzas Públicas, porque sin dinero, pues obviamente no podemos ejecutar, tenemos que saber hasta dónde, cuáles son las prioridades que se van a hacer, cuáles son los principales proyectos que se pueden hacer para que ustedes, digamos, se vaya desfogando ese tráfico. Los coreanos hicieron como sus priorizaciones, hay que evaluarlas técnicamente, pues tenemos todos los elementos. Lo que entregaron, pues no es solo eso, pues es un legajo Sí, sí, bastante sí. grande. Sí, ese solo es el informe Y ejecutivo. tenemos un estudio de
preinversión inicial que nos puede servir para ver, digamos, el tema de cuáles son las rutas más adecuadas, cuáles son los trazos que se necesitan y cuáles son aquellos temas y cuánto necesitamos invertir, ¿verdad? Entonces, ese punto se nos da y el tema de poner en acción eso, pues estamos viendo de cómo se ya empieza, digamos, el Ministerio de Comunicaciones, nos empieza pues a convocar a los que estamos presentes. También están las municipalidades, porque ese es un trabajo de todos, no es un trabajo de una persona. Es un trabajo de un equipo que tampoco es solamente público, que también el sector privado, pues que también, digamos, en el tema de la competitividad le pega a este tema del tráfico, porque las personas, en lugar de hacer, o sea, un viaje semanal en temas de camiones, los hacen casi que, pues, con menor frecuencia. Sí, no, yo creo que estoy de acuerdo y creo que eso es parte como del discurso que hemos escuchado muchas veces y no aquí escuchando a nuestros oyentes y creo que seguro usted lo ha vivido, pues, ya llegamos, ya pasamos el punto de hojas de ruta, o sea, se necesita como Acción. acción, exactamente. Y creo que si hablamos de hojas de ruta a una persona que pasa desde las 4 de la mañana en el tráfico, que va criando a sus hijos no en su casa, sino que en el asiento de a la par, o sea, suena algo frustrante y lo vemos aquí en los estudiantes que van en carro, ahí que se están poniendo algo candentes los comentarios, porque al final, o sea, lo que se busca es acción. Y creo que un tema de lo que yo he leído del reporte que nos compartieron esta semana es el tema de que sí, o sea, se habla del tema de orden, pero tampoco no se habla del tema de libertad, o sea, no se habla de las grandes barreras que hay al emprendimiento privado en temas de infraestructura y en temas de transporte. Por ejemplo, José Carlos comenta que estoy dando clases en universidad con temas de emprendimiento en varias instituciones y cuando les propongo, señores, ¿qué podemos hacer para solucionar el tema del tráfico? Pues no pasa más de un par de semestres en que surgen ideas como, bueno, vamos a montar buses de un nivel más alto para desfogar, porque todos hemos visto esa gráfica de que cuánta gente va en un carro, va uno en 5 plazas, en un bus van 60 ocupando un espacio por persona mucho más pequeño. Pero nos topamos con realidades como que el transporte público de la ciudad, de esta ciudad y de otras ciudades, está capturado por mafias, que no hay libertad para emprender, que hay muchos retos para la gente que sí quiere tomar acción para realmente. Entonces, algo que veo acá y que no sé si ustedes lo han visto es ese elemento no solo de dar orden, sino también de dar libertad a los emprendedores para, de las vías que han sido exitosas en los últimos 10 años, han sido privadas. La VAS, esta que va, Sochi va a ser. Sochi, exactamente. O sea, al final lo que funciona es lo privado y hay que darle más espacio. Y eso es algo que no veo que se trate en aunque no me lo he leído completo, pero no sé si lo tocaron. Yo no sé si en las radiales hay algo de eso. Y en Sí, el es cierto, o sea, transporte, o sea, porque hay un túnel que es bastante grande. Y yo no sé si ese túnel sería, por ejemplo, administrado por un ente privado, Carla. Sí pueden hacerse por alianzas público-privadas. Miren, les comento. pero ni El siquiera tema, necesitamos la parte pública, necesitamos lo privado, que se elimine la regulación. Concesión, de una vez, ya nada de... es que alianza público-privada es que el público le da el proyecto al privado, el privado lo implementa, él invierte, se cobra un peaje. Ahí estamos hablando de ese tema. Ok. Bueno, Nos parece un poquito escaso al final, pero está bien. Ok, está ok. bien. Sí. Bueno, sí se pueden hacer de esa forma las radiales. De esa forma se pueden hacer las radiales y las grandes inversiones. Ajá. Les voy a comentar un dato que, digamos, nosotros tenemos relación con muchos consultores internacionales, con agencias y todo. Ujú. Cuando nosotros decimos el tema de VAS y el tema de Sochi, son temas únicos. Eso no se hace en otros países, porque el tema de la movilidad es parte del Estado. Acá sí se les dio libertad Eso a es un hacer, mito. no, sí se les dio libertad. Bueno, en algunos casos, ese no es, digamos, un tema que es un esquema común. O sea, sí hay concesiones, sí hay alianzas público-privadas, sí hay obras por activos, sí hay otros tipos de modalidades, pero puramente que un privado sea el que invierte en una carretera no es algo tan común. Por eso es que no lo abordan. En Guatemala sí se ha dado como esa libertad de que un privado lo haga.
Obviamente tiene que cumplir algunas regulaciones de carretera, que esas son normas que existen, ¿verdad? Para las carreteras, pero pues yo creo que existe algún nivel de libertad para poderlo hacer. El problema de esto son los derechos de vía. Los derechos de vía son bastante complicados el poderlos pues tener. Por eso es que, digamos, en el caso de las alianzas público-privadas, o sea, el Estado va viendo, digamos, esa parte de los trazos, cuáles serían los trazos ideales y el gobierno ayuda al privado a que se tenga esos trazos, aunque sea él el que los compra. Es como un apoyo. Sí, y lo vimos, por ejemplo, con la construcción de la carretera Palín-Escuintla, que fue una construcción, o sea, que el derecho vía se consiguió por El Estado construyó la el carretera Estado construyó la y carretera. después la La dio en construcción mantenimiento y operación. funcionó bien. Yo creo que todos los guatemaltecos que tenemos ojos y que no tenemos la mentalidad poluta por ideologías, vimos de que esa carretera funcionaba bien, los peraltes estaban bien, se le daba mantenimiento. O sea, el colapso fue porque en el último año que No se le dio no se mantenimiento. le dio mantenimiento, y ese es un mantenimiento que se le tiene que dar completamente. Entonces yo creo que decir que tenemos libertad, pues es no tan cierto. Y segunda parte es que realmente necesitamos más al actor privado. Entonces, eso que mencionaba antes, de que los anillos van a ser por una agencia pública, eso me preocupa. O sea, me imagino que no van a pasar. Yo tal vez queriendo ayudar un poquito a la discusión, te preguntaría, Carla, o sea, hoy por hoy existe una empresa que se llama Empresa Metropolitana de Transporte de Metra, que está básicamente supeditada a la Municipalidad de Guatemala. Y ese es uno de los grandes conflictos que tenemos. O sea, por ejemplo, y eso se ha hablado varias veces, hasta en campañas políticas, que el bendito Transmetro, ¿sí? Que de hecho, la primera línea, ustedes se acuerdan que llegaba hasta el SEGMA. O Ujú. sea, lo que se les dijo fue, ¿sabe qué? Que el Transmetro llegue hasta Parque Naciones Unidas. La idea de que llegara a Parque Naciones Unidas es que la gente que vive en Villanueva y Amatitlán, porque el primer punto ¿cómo se llama? De a captar, o sea, era de Amatitlán, o sea, para que la gente de Amatitlán ya no llegara, no trajera el vehículo, entonces llegaba a Parque Naciones Unidas, dejaba su vehículo o los buses de transferencia llegaban ahí y la persona tomaba el Transmetro desde Naciones Unidas. Entonces ya no tenía que subir el carro, ¿verdad? Que es muy sencillo. O sea, uno se tarda 2 horas en llegar al punto del Transmetro viniendo de Amatitlán y después se va a tardar otra media hora para llegar al centro de la ciudad. No tiene lógica que yo deje mi carro en el SEGMA. No, de veras no la tiene. Entonces, ¿para qué lo voy a dejar? Además, no sé si hay su parqueo suficiente ya. Ya, antes había. Ah, entonces, la pregunta es si lo que se pretende es sustituir a la Metra. Porque si no se pretende sustituir a la Metra, vamos mal. Pero ¿sabes qué? Nos vamos a un corte y regresamos con esa respuesta para que te dé tiempo de contestar. Ok, gracias. Gracias, Carla. Bueno, estamos de regreso acá. Estamos de regreso acá en Libertópolis por la mañana, acompañándolos en un miércoles más. Acá muy felices y acá con una super visita, acá que nos acompaña la ingeniera Carla de la Cruz, subdirectora de estructuración de ANADIE, que nos comenta un poco sobre el plan Maestro en Movilidad que trabajaron en conjunto con la cooperación coreana. Y hablando un poquito, ya hablamos de las causas estructurales del tema del tráfico que creo que todos hemos visto, vividos, etcétera, y que también ya se han hecho varios estudios antes y que nos recuerdan de que tenemos que pasar del el diagnóstico a la acción. Y justamente ahora en la pregunta de la acción, estábamos hablando sobre quién es el encargado y cómo se va a solucionar esta falta de gobernanza y de coordinación interinstitucional que hay. Entonces, no sé, Carla, cuéntanos, ¿qué es lo que proponen en este plan? Sí, dentro de este plan lo que proponen es la autoridad metropolitana de transportes. Ese sería un tema, digamos, de una institucionalidad nueva. Y esto, pues básicamente es para que las 17 municipalidades se sienten en una mesa y tengan ese tema de poder hacer proyectos en forma conjunta.
¿Por qué? Porque hoy por hoy, digamos, pues la ciudad de Guatemala, pues como ustedes dicen, tiene Metra. Ellos tienen, digamos, un radio de acción que es el municipio de Guatemala. Luego, pues igual Villanueva y Amatitlán tienen sus Metras, digamos, Sus empresas municipales de metropolitanas. transporte, Sí, municipales. que van a tener sus radios de acción. Pero el tema es de que para que un transporte municipal le pase de un municipio a otro, pues no es tan fácil. Entonces, para eso habría que hacer como tal vez como una primera instancia, porque ustedes saben que crear institucionalidad en ese país cuesta un poco, porque si se hace como una agencia per se, Es que tiene que por pasar por feudos. Congreso. Sí. Aparte, Fíjate que no. si Fíjate no, que no. En realidad, si es solo una Pero déjale si es hablar, una por favor. coordinadora, si es una coordinadora, lo puede hacer un acuerdo gubernativo donde estén todos acuerdo involucrados. municipal, ajá. O puede ser, pero por acuerdo municipal lo puede hacer, digamos, a veces entre dos o tres. Las famosas mancomunidades, pero Sí, tienen que se estar de puede hacer. acuerdo. Todos tienen que estar de acuerdo. O sea, hay figuras, hay muchas que se pueden hacer. A Claro. corto plazo sí se puede hacer, como les digo, una mancomunidad del departamento de Guatemala y poder Y hacerlo. se puede Sí hacer se una puede. mancomunidad específica solo para la vialidad del transporte. Te cuento Podrían. que se puede hacer. Y además de eso, se puede, después de la mancomunidad, crear una empresa o una entidad, una empresa, así como la de Metra, que es una empresa metropolitana, y que quite todas las demás. Porque entonces, o sea, es que no puedes pensar, y ese era el eterno lío, ya sabes, en dónde pone la multa, porque no era que nos ayudaran, en dónde pone la multa, si al final del Aguilar Batres era de Villanueva o era de la Municipalidad de Guatemala. O sea, porque lo que querían era la multa. O sea, lo que necesitamos es que esa coordinación vaya en función del ciudadano, de los que vivimos en esta gran metrópoli. Sí. Sí, yo creo que pues ese tema que dicen es muy viable, se puede hacer, ¿verdad? Por eso es que va a ser esta, digamos, como mesa de coordinación con la parte de gobierno, las 17 municipalidades y ver ese plan de acción. Ellos sí plantean este tipo de agencia. Ahora, ya la parte, digamos, legal de cómo implementarlo, pues somos los guatemaltecos los que tenemos la forma más fácil. Esto que dicen de crear una mancomunidad, creo que es una solución de corto plazo, ¿verdad? Sí. Que podría ser. El tema es que, digamos, tal vez no está involucrado el tema de gobierno central y pues para el tema de aportes de dinero, pues obviamente es necesario, digamos, que todos trabajen juntos. Porque sí, coordinar rutas con eso, La perfecto. mancomunidad de Motagua, que es para el agua, para ver que ya no contaminemos el Motagua, tiene, ya no recuerdo si son alrededor de 20 municipalidades, o sea, 20 alcaldes firmaron y se están queriendo unir los otros, son 80 al final, o un poco más de 80. Bueno, pero el asunto es que ya recibieron dinero del presupuesto. O sea, no tiene que pasar por el gobierno central. O sea, podemos descentralizar y hay una ley de descentralización. O sea, sí se puede hacer. O sea, el punto es que sí lo podemos hacer. Pero ¿sabes qué? Hablemos de la parte bonita, Carla. O sea, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué radiales y qué circunvalaciones son las que proponen para que la gente empiece a agarrar un poquito de esperanza, que no va a ser rápido? Porque tú decías, o sea, si lo que queremos es tener soluciones del corto y el mediano plazo, transporte público masivo. Esa es la solución, la hemos hablado aquí cientos de veces, Oigamos acá. pero ahora las buenas nuevas para el mediano y largo plazo. Sí, bueno, pues ellos plantean para Corea, pues en corto y mediano plazo, ¿verdad? Para mí es un mediano plazo, ¿verdad? Sí. O sea, mínimo unos 5 años, tener este tipo de soluciones. Plantean 2 radiales que son en el, dos circunvalaciones que son en el mediano plazo. Una es básicamente en el municipio de Guatemala. Esta tiene 22.6 kilómetros. No todo es nuevo. Hay algunos puntos de conexión que están por la parte de Reforma, la parte de Avenida Las Américas, llega a la calle Martín, y hay algunos viaductos que son los que hacen la circunvalación. Y uno de los más grandes y los más importantes es uno que va aproximadamente de la Atanasio Tzul. Sí, la Atanasio. Hacia, digamos, la zona 13, digamos, por donde está el CID más o menos. Sí, Caminos. Caminos. ¿Dónde está Caminos? Sí. Luego pasa por bajo del Aeropuerto Internacional Aurora y llega hasta la Avenida Las Américas. Esto ya les da como el tema de la circunvalación
con esta parte, hay túneles, hay puentes, son 22.8 kilómetros de esta circunvalación. Se pretende una inversión de 459 millones de dólares de esto, con 3 puentes y ese túnel grande que les comentaba que va bajo pues el Aeropuerto Internacional Aurora. Luego hay una circunvalación 2 que ellos proponen. En esa circunvalación 2, o sea, el tema de por qué radiales. El tema de por qué radiales es lo siguiente, es porque, como ya les comentaba, los principales problemas del tráfico van por la CA1, la CA9, la RN. Y esto lo que hace es conectar. Claramente, Conectar y todos esos sacar el puntos tráfico que no entra a la ciudad, que o no sea, entra a la los ciudad. camiones estos que además detienen el comercio de Guatemala, porque imagínate, un pobre banano se para ahí horas en la entrada de la ciudad, porque si no sería colapso, pues, y a las 9 de la noche, no sé si a ti te ha tocado, pero a las 9 de la noche, o sea, uno se va en su carrito pequeño, o sea, se siente como un enano ahí, Sí. porque entran todos los camiones a una carrera para pasar por la ciudad y llegar antes de que sean las 5 de la mañana. Entonces es también detrimental para el comercio. Imagínate, o sea, Guatemala está creciendo ahorita al 3.4, 3.5%. ¿Cuánto creceríamos si tuviéramos buena infraestructura? O sea, podríamos crecer mucho más. O Claro. sea, este país está a punto de despegar, pero no lo dejamos A por punto. por el tema de la infraestructura. Mira, aquí tenemos una pregunta aquí que te diría así, esto pues es más que la hoja de ruta, es la pregunta de nuestros oyentes que dice, bueno, acá les tenemos como que nos proponen más burocracia, o sea, más agencias, más planos, más estudios, más cosas. O sea, ¿cuándo vamos a pasar a la acción y qué es necesario para llegar a esa acción? Bueno, ¿qué es necesario para llegar a la acción? Les digo, lo que pasa es que también hay normas que cumplir, ¿verdad? Nosotros para lanzar un proyecto necesitamos, por ley, un estudio de factibilidad. Aquí tenemos un estudio de prefactibilidad. Nosotros por ley podemos hacer las radiales, podría ser, pero que nos las tiene que pedir el CID, ¿verdad? O sea, nos las tendría que pedir el Ministerio de Comunicaciones y decirnos, encárguense ustedes de hacer la radial 1, 2 y 3. La radial 1, ¿qué les va a solucionar? Va a llevar desde el SEGMA hasta San Lucas. Buenísimo. Y si ellos, esto nos ayuda también a ver si ustedes han ido a la antigua, cada vez el flujo es más difícil. Claro. Si ustedes, Es si terrible. ustedes han hablado con un agricultor que viene de la CA1, a veces el daño mecánico que traen es altísimo. Entonces, con esta nos podría ayudar a poder desfogar todo Del ese Segma a San Lucas. del SEGMA San Lucas. Imagínate que Incluso nosotros en la NADIE hemos hecho un punto adicional a ese proyecto. Hemos hecho un pequeño radial que va hasta Milpas Altas y eso ya le Buenísimo. soluciona el Buenísimo. tráfico, turismo, el tema de la competitividad de la agricultura. Pero Se estaba pensando en un aerometro del aeropuerto a la Antigua. Esto es mejor y más barato y mejor para Y, todos. y aparte hay otro puente que se llama Segma Petapa que está Ajá, ahí. justo. Si esto Sí, llega al ese Segma, barranco. esto llega directamente a la Atanasio Tzul. Correcto. Y se acuerdan que les dije de la circunvalación 1 y de ese punto. Ahí llevaría, digamos, toda la parte del turismo hasta el aeropuerto. Imagínate. Sí. Llevaría a las verduras que se exportan hacia el Convex. Llevaría Y recuérdate que las hay que muchas no se verduras- exportan al sí, SEGMA. Hay muchas verduras que pasan, o sea, solo pasan por la ciudad porque van para El Salvador, van para Honduras. César, que recuérdate que somos no granero, somos la hortaliza Hortaliza. de Las Centroamérica. hortalizas de Centroamérica. Sí, y mira, pero de nuevo una cosa, porque aquí nuestros oyentes, y yo soy la voz de los oyentes ahí, o sea, dicen, sí, qué bonito, ya sabíamos esto, hablábamos antes de que nos acompañaras, Carla, sobre el tema de que en los años 70 se hablaba de las radiales, y las radiales estaban más cerca, porque en ese momento había espacio para construirlas, y cada cierto tiempo se habla de las radiales, y cada vez las radiales están más lejos, porque Ah, esas... esas no por- son realidades, por- son esa circunvalaciones. pero sí, Las radiales son las que- sí, tienes, la Le voy a circunferencia. enseñar el No, círculo en pero déjame preparatoria, oye, terminar. en preparatoria. Las circunferencias cada cierto tiempo Cada kilómetro. se han ido moviendo para afuera porque del momento en que se piensan
al momento en que se busca ejecutar, pues ya ahora hay un edificio donde estaba planificado y ¿qué vamos a hacer? Vamos a demoler el edificio, vamos a demoler la colonia, Notificación. vamos a demoler una fábrica, entonces cada vez se van haciendo más para afuera. Entonces, parece que si seguimos en esta hoja de ruta, para el momento de construirlas, las radiales van a estar entre Chimaltenango y Escuintla. Ahí Porque hasta ahí va a ya llegar está la la... C50. Esa es la 3. ahí, sí, ahí va a estar, ahí va a Esa es estar. la circunferencia 3, ¿no? La circunvalación 3. No. Hay otra que, digamos, se tiene planificado en el Ministerio de Comunicaciones que le dicen el C50. Esa, Sí. digamos, está, digamos, la La circunvalación de Santo 1, Domingo, Los la Ocotes, 2, hasta Sanarate. la 3, que es Sí. una que es todo el área metropolitana, que ellos lo ponen como un plan a largo plazo, no se menciona acá, pero ellos ya en el estudio, digamos, grande, hablan de que a largo plazo Guatemala podría invertir en esa circunvalación 3, que es un punto que ustedes pusieron dentro de la presentación. Sí. Y también el gobierno tiene la C50, que es un anillo que es un poquito más grande que esto, que es un proyecto que lo están haciendo como por tramos y también se lo pasaron a la DIP. O sea, Sí. aquí, Sí, está en Ahí la- estamos aquí ustedes viéndolos. pueden ver, esto es el plan, digamos, que hay. Pásamelo aquí, vamos a ponerlo aquí para que la cámara nos lo pueda señalar y que tú lo señales allí. Está en rojo, Lo azulito es lo que plantea pues el plan la de COICA. COICA. Y con sus las dos a corto plazo o mediano plazo, una a largo plazo, que es la tercera, y lo rojo es un tema de gobierno que ha planteado, que es la C50, que lo tendría que hacer la DIP. O sea, Y la DIP, para que se recuerden ustedes, es la dirección que va a tener lo de la infraestructura vial prioritaria, le falta la B ahí, yo no entiendo por qué, pero DIP, DIPP, si lo Ujú, quieren buscar ujú, ustedes eso en es. internet. Y que por cierto, no funcionó todo este año. Ya llegamos a octubre y no funcionó. Y ayer la noticia era que quedaba bajo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y que no pasa nada. Entonces, nos queda nada de tiempo, Carla. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué le vamos a decir hoy a las autoridades? Porque este plan puede funcionar, pero como tú dices, lo decía Pablo, tiene que empezar ahora, porque si no empieza ahora, los costos se elevan y cada vez estamos peor. Bueno, la idea es empezar ya, ahora que las primeras, digamos, puntos se prioricen los proyectos, quién va a hacer qué, y cada uno pues empecemos a trabajarlos, ¿verdad? Sí. Yo sé, no es un proyecto que yo les pueda decir esto se pueda tener en un año. O sea, en un año tal vez podemos tener la parte de finalización de los estudios, porque por ley tenemos, si es obra pública, es el SNIP que le pide pues sus estudios de viabilidad. Si es por APP, también tenemos los estudios de factibilidad. Los Claro. podemos tener. Pero con eso se pueden ir digamos, las radiales a una licitación, si nos los pide el CID, y lo puede hacer un privado, ¿verdad? Estos prácticamente son proyectos que pueden ser cofinanciados por el Estado y por peajes, pero le dan una solución real al guatemalteco, porque realmente lo que Guatemala necesita es la movilidad. Claro, y esto creo que es uno importante. Señor ministro, señor ministro Carro Nuevo, 0 kilómetros. Mire, esta es una forma de lograr hacer algo. Por lo menos que deje esto usted. Sí, usted ya va para afuera, entiéndalo. O sea, va tan mal que ya va para afuera. Pero por lo menos que deje esto, que deje la posibilidad de que podamos tener infraestructura. No siga pensando en esa solución estatista de mejorar caminos para hacer esto. Entonces no va a pasar nada. No, lo que necesitamos es libertad. Yo creo que al final, o sea, por muy buenas intenciones que haya de parte de las cooperaciones japonesa, española, coreana, etcétera, que han hecho tanto estudio y que tanto a mí como a nuestros oyentes nos tiene frustrado de que mucho estudio, al final lo que me llevo de esto es que el cuello de botella es el Estado. O sea, el cuello de botella es el Estado. Hay una sobreregulación muy grande. O sea, el Estado por esta maldita corrupción, no solo la corrupción pues de peculado, etcétera, sino por toda esta idea de, bueno, hay que cuidar, etcétera, de toda esta regulación anticorrupción, pues ha inmovilizado al Estado. No puede tomar ninguna acción y es mejor que no lo haga, pero entonces hay que dejar la libertad
a los Claro, ciudadanos. O sea, no vamos a solucionar esto con más agencias, o sea, ni mancomunidades, o sea, todos esos son paliativos porque al final el Estado no puede producir ni una hamburguesa, ¿cómo va a producir una carretera? Entonces creo que tenemos que cambiar de mentalidad y dar más libertad al ciudadano. Por ejemplo, o sea, el subsuelo no debería ser del Estado, el subsuelo debería ser de los privados. Y así podríamos construir túneles. el metro. O sea, Ya estaríamos abriendo el metro. sí, O exactamente. sea, Si los privados pudieran ser dueños del subsuelo, pero como tenemos esa herencia estatista que nos dice, no, el Estado tiene que hacer esto, el Estado tiene que hacer ¿cómo se llaman? Los circulares, el las Estado tiene que hacer circunvalaciones, esto, el Ministerio las o radiales, sea, creo que al final, el metro. sí, exactamente, o sea, tenemos que involucrar más a los empresarios. Y aquí me decían, privados, ¿privados de qué? Privados de libertad, nos dice un oyente. Pero, no sé, entonces te agradecemos muchísimo a Carla, la ingeniera de la Cruz, por compartir estas ideas. Creo que está bueno soñar, pero hay que empezar a actuar también. O sea, y eso es un llamado a nuestras autoridades de, si no se van a comer el pastel, dejen que otros lo hagan. Y bueno, con esto nos vamos a la pausa, pero muchísimas gracias a todos por estar escuchando y regresamos en un momento en Libertópolis, el valor de la verdad.